La batalla de Slankaman, librada el 19 de agosto de 1691, música, no suele ser tan memorable como la de Viena en 1683 o la de Centa en 1697, música. Pero en términos de importancia estratégica, fue uno de los pilares fundamentales de la Gran Guerra Turca. Por un lado, se encontraba el ejército imperial de los Habsburgo, liderado por el mariscal de campo Ludwig Wilhelm von Baden-Baden, un comandante tan eficaz contra los otomanos que lo llamaban Türken Luis. Por otro lado, estaba el ejército de campaña otomano al mando del gran visir Fazıl Mustafa Köprülü Pasha, un reformador, veterano y la última esperanza seria de una familia que en su día había rescatado al Imperio Otomano del colapso. Esta fue una prueba para ver si la recuperación otomana era real o solo una ilusión a punto de estallar. Bienvenido a Relic and Record, tu canal diario de batallas olvidadas, giros inesperados y los momentos, música, que transformaron imperios silenciosamente. Si eres nuevo aquí, suscríbete, porque profundizamos en historias que la mayoría de los libros de historia pasan por alto. Preguntémonos, ¿cómo sobrevivió un ejército de los Habsburgo, reducido y exhausto, a un asalto inicial aplastante? ¿Cómo intervinieron las milicias locales cuando los soldados profesionales empezaban a ceder? ¿Y cómo una bala que impactó al hombre equivocado en el momento menos indicado desencadenó una de las derrotas otomanas más devastadoras del siglo XVII? Comencemos. Para 1691, la Gran Guerra Turca ya había entrado en su octavo año. Desde la catastrófica derrota otomana en Viena en 1683, el imperio había sufrido una serie de pérdidas devastadoras. La Segunda Batalla de Mohacs en 1687, la caída de Buda en 1686 y la de Belgrado en 1688. La Liga Santa, los Habsburgo, Polonia, Lituania, Venecia y Rusia permanecieron intactas, pero la coordinación se estaba deteriorando. Las campañas del rey polaco Sobieski en Moldavia fueron en gran medida ineficaces, sin lograr victorias decisivas, a pesar de que ayudaron a contener fortalezas como Kamianets. Para los Habsburgo, el cálculo estratégico era más complejo que solo el frente oriental. Leopoldo I se enfrentaba a una amenaza inminente en el oeste: la Guerra de los 9 Años contra Luis XIV de Francia. Esto obligó a Viena a dividir sus recursos, lo que ralentizó las operaciones en los Balcanes. Pero para 1691, el emperador tomó una decisión crucial. Aproximadamente 3/4 partes de su ejército regresarían al frente oriental para defender y consolidar las ganancias en lugar de adentrarse más en territorio otomano. El objetivo era la estabilización. Música Transilvania, con su posición estratégica, era la prioridad muy por encima de la recuperación de Belgrado. Timișoara, una fortaleza que amenazaba el acceso directo a Transilvania, superaba a Belgrado en importancia militar. En este contexto, se lanzó la campaña de Slankamen para neutralizar la amenaza otomana, concentrada y pacificar a las fuerzas rebeldes de Kuruk, asegurando Hungría y Transilvania. Mientras tanto, los otomanos estaban gestando lo que parecía una recuperación. Fazıl Mustafa Köprülü Pasha, el llamado Baja Sabio, había asumido el cargo de gran visir en 1689, heredando el manto de su padre, Köprülü Mehmed Pasha. Bajo el liderazgo de Fazıl, los otomanos recuperaron fortalezas clave como Niš y Belgrado en 1690, creando la fugaz ilusión de que el imperio podría revertir su declive. Pero tras estos éxitos en el campo de batalla, se escondían problemas sistémicos. Incluso con las reformas administrativas y militares de la familia Köprülü, que mejoraron la recaudación de impuestos y la eficiencia burocrática, el imperio se enfrentaba a graves tensiones logísticas y financieras. La prolongada guerra había vaciado el tesoro público, provocando una escasez de dinero que obligó a la emisión de billetes de baja denominación e incluso sellos como moneda. Abastecer a los ejércitos se hacía cada vez más difícil. La inflación aumentaba
y la confianza pública en la economía se erosionaba. Así pues, aunque Fazil Mustafa podía desplegar un ejército considerable, su capacidad para mantenerse en una campaña prolongada se vio comprometida antes de disparar el primer tiro. Hungría misma era un polvorín. Tras la muerte de Miguel Apafi, en abril de 1690, los otomanos intentaron reforzar su control sobre Transilvania, instalando a Imre Tokoli como príncipe. Las fuerzas Kuruk de Tokoli, rebeldes húngaros opuestos a la centralización de los Habsburgo, ocuparon rápidamente amplias zonas del Principado, representando una amenaza directa para las posesiones de los Habsburgo. No eran simples mercenarios, eran soldados con motivaciones políticas que luchaban contra la erosión de las libertades tradicionales húngaras. Leopoldo I, tras recuperar Buda, había obligado a la Dieta a abolir el ius resistendi, el antiguo derecho constitucional que permitía a los nobles resistir al monarca, y consagró la sucesión hereditaria de los Habsburgo. Para los Kuruk, unirse a las fuerzas otomanas en Slankamen fue tanto estratégico como simbólico. Luchaban por la autonomía política como por la victoria militar. Para el verano de 1691, el ejército real de los Habsburgo en el frente oriental estaba bajo el mando de Luis Guillermo, margrave de Baden-Baden, un hombre que se había ganado el apodo de Turken Luis, o Luis el Turco, por su serie de victorias contra el Imperio Otomano. Luis Guillermo era más que un simple estratega en el campo de batalla. Era un genio de la logística, con un agudo sentido de la estrategia. Su misión en esta campaña era clarísima: obligar al gran visir Fazul Mustafa Köprülü Pasha a un combate decisivo, acabar con la amenaza otomana a lo largo del Danubio y consolidar el control de los Habsburgos sobre Hungría. Comprendiendo la importancia estratégica de Osijek, hoy en Croacia, Luis Guillermo no se limitó a las maniobras de campo. Impulsó la reparación de las murallas de la ciudad y abogó por la construcción de una nueva fortaleza, la Tvrđa, diseñada con los principios de la ingeniería militar moderna de estilo Vauban. No se trataba de una medida temporal, era una visión a largo plazo para asegurar la línea de suministro del Danubio, elemento vital de las operaciones de los Habsburgo en Hungría, y para establecer Osijek como un punto de apoyo permanente para el poder imperial. A principios de agosto de 1691, Luis Guillermo había reunido un ejército de aproximadamente 33.000 soldados, aunque algunas fuentes sitúan la cifra en torno a los 20.000. Equipada con unos 90 cañones, la fuerza no solo estaba bien armada, sino que también contaba con refuerzos estratégicos. La clave de su fuerza residía en los auxiliares locales, unos 10.000 milicianos serbios al mando de Jovan Monasterlija, que se unieron a sus filas con 6.400 soldados de infantería y 3.600 de caballería. Estas tropas estaban muy motivadas, eran ferozmente antiotomanas y conocían bien el terreno, un recurso invaluable que desempeñaría un papel decisivo. Frente a ellos, Fazul Mustafa Köprülü comandaba un ejército otomano aparentemente mayor. Oficialmente, las cifras favorecían considerablemente a los otomanos. Unos 50.000 soldados con 158 cañones, incluyendo 15.000 jenízaros de élite y caballería húngara Kuruk, al mando de Imre Tokoli. Se trataba de una fuerza formidable, aparentemente capaz de abrumar al ejército de Luis Guillermo, pero las cifras por sí solas pueden ser engañosas. El ejército otomano había sufrido un desgaste masivo en los meses previos a Slankamen. Originalmente, su fuerza podría haber rondado los 120.000 hombres, pero el sofocante calor del verano, las enfermedades, la música y los crónicos problemas logísticos habían reducido la fuerza de combate efectiva a unos 50.000 hombres al momento de la batalla. La supuesta ventaja en mano de obra y artillería quedó así seriamente comprometida, dejando a Köprülü con un ejército que parecía intimidante,
pero era vulnerable bajo presión. La campaña se desarrolló con Luis Guillermo, marchando a lo largo del Danubio hacia Zemun, cerca de Belgrado, donde Coprulu había establecido su posición. Al encontrarse con las fuerzas otomanas, el margrave se dio cuenta de la disparidad. Sus aproximadamente 35.000 música, hombres, se enfrentaban a unos 60.000 otomanos. En lugar de lanzarse a la batalla de inmediato, Luis Guillermo ejecutó una retirada táctica, atrayendo a Coprulu a su persecución. Aquí es donde aparecieron las primeras grietas en la estrategia otomana. Confiado en su superioridad numérica y, según se dice, música, asesorado por ingenieros militares franceses, Coprulu decidió perseguir agresivamente. Lo que no anticipó música fue que la persecución implacable por terreno irregular, bajo un calor abrasador, agotaría música a sus ya tensas tropas. Las enfermedades, la fatiga y las malas líneas de suministro agravaron el problema. Finalmente, esta persecución condujo a Luis Guillermo a una posición cerca de Staris Lankamen, en el Sanjak de Sirmia, la actual Voivodina, Serbia. Aunque elegido a regañadientes, el lugar ofrecía una importante ventaja táctica. El campo de batalla se asentaba en un terreno elevado, con pendiente descendente hacia el Danubio, lo que proporcionaba ventajas defensivas naturales para la infantería y la artillería. El mismo terreno que había hecho agotadora la persecución otomana ahora favorecía música a las disciplinadas y bien posicionadas fuerzas de los Habsburgo. Los otomanos iniciaron la batalla con una clara ventaja en artillería. 158 cañones contra los 90 de los Habsburgo. Al principio, parecía que iban a aplastar al ejército imperial. Los asaltos otomanos hicieron retroceder las líneas Habsburgo, y la caballería Kuruk, al mando de Imre Tokoli, ejerció una enorme presión sobre los flancos imperiales. Por un momento, pareció que la victoria se le iba a escapar de las manos a Luis Guillermo. Pero entonces llegó el punto de inflexión. Reconociendo el peligro, Luis Guillermo tomó una decisión táctica audaz. Comprometió a sus reservas en la lucha, incluyendo la caballería austriaca, y crucialmente, la milicia serbia de 10.000 hombres al mando de Jovan Monasterlija. Estas no eran tropas comunes. Estaban motivadas, eran feroces y ansiaban venganza tras décadas de dominio otomano. Al irrumpir en el campo de batalla, atacaron el flanco izquierdo otomano con ferocidad, con un ímpetu imparable. Los Kuruk, a pesar de su élite, no pudieron resistir el asalto coordinado. Esta era la marea serbia, y lo cambió todo. Cuando la batalla se inclinó decisivamente a favor de los Habsburgo, la tragedia azotó el mando otomano. El gran visir Fasul, Mustafa Koprulu Pasha, en un intento desesperado por estabilizar su flanco amenazado, avanzó personalmente para reagrupar a sus tropas. El destino fue cruel. Fue alcanzado por una bala perdida y murió instantáneamente. En el sistema militar otomano, donde la autoridad del gran visir era absoluta en el campo de batalla, su muerte provocó un colapso inmediato y catastrófico del mando. 5 décadas de disciplina militar otomana, cimentadas en un liderazgo centralizado, se desmoronaron, música, en minutos. Sin la guía de Koprulu, el ejército otomano, compuesto por aproximadamente 50.000 soldados y ya debilitado por el desgaste, las enfermedades y la fatiga de la campaña de verano, se sumió en el caos. Las unidades se dispersaron, la artillería fue abandonada y el tesoro cayó en manos de los Habsburgo. Lo que comenzó como un enfrentamiento táctico se convirtió en una derrota a gran escala. Las fuerzas imperiales, disciplinadas y coordinadas, no solo ganaron. Aniquilaron al ejército otomano, asegurando una victoria decisiva que estabilizaría la frontera húngara para los Habsburgo y señalaría el fracaso definitivo de los intentos otomanos de recuperar la iniciativa bajo la dinastía Koprulu. Al final del día, Slankamen
había demostrado algo crucial. Incluso una fuerza numéricamente inferior, pero bien organizada y estratégicamente dirigida, podía aprovechar las debilidades del enemigo, el terreno y el conocimiento local para asestar un golpe demoledor. Los Habsburgo habían logrado más que una victoria en el campo de batalla. Habían reconfigurado el equilibrio de poder en Europa Central. Del lado imperial, las bajas fueron considerables. Se perdieron unos 7.300 soldados. Sin embargo, en comparación con el número de bajas otomanas, estas pérdidas fueron relativamente manejables. El ejército otomano sufrió bajas catastróficas. Alrededor de 25.000 hombres, casi la mitad de su fuerza de combate efectiva. Imaginen que casi el 50% de su ejército fuera aniquilado en un solo día. No fue solo una derrota, fue un colapso. Los soldados huyeron desorganizados, abandonando cañones, suministros e incluso el tesoro de guerra otomano. Eso por sí solo fue un golpe devastador, no solo militar, sino también financiero, que afectó a los mismos recursos que habían mantenido al imperio en guerra durante décadas. A pesar de tan rotunda victoria, Luis Guillermo, el llamado Turken Luis, no emprendió una persecución a gran escala en territorio otomano. En cambio, se centró en consolidar sus avances, en particular atacando Nagi Varad, un bastión clave para el control de Transilvania. Esta decisión no fue solo prudencia táctica, música. Reflejó la estrategia de los Habsburgo tras Slankamen, estabilizar la región, asegurar Hungría, Croacia y Transilvania, y eliminar las amenazas inmediatas en lugar de extenderse demasiado en una persecución contraproducente. El resultado fue duradero. Slankamen estabilizó el frente húngaro y aseguró el control permanente de los Habsburgo sobre territorios cruciales a lo largo del Danubio. Para Luis Guillermo, la victoria fue agridulce. Fue celebrado como el salvador de la cristiandad y se le concedió el alto rango militar de teniente general, posteriormente Reichsgeneralfeldmarschall. Sin embargo, políticamente se sintió frustrado. Esperaba que sus logros le otorgaran el título principesco de elector, uno de los más altos honores del Imperio Habsburgo. Cuando se distribuyeron los nuevos títulos en 1692, fue ignorado. No fue un descuido. Fue una maniobra calculada de la corte de los Habsburgo para evitar que ningún líder militar se volviera demasiado influyente, incluso tras haber obtenido victorias decisivas. Mientras tanto, el imperio otomano se tambaleaba por la muerte del gran visir Fazıl Mustafa Köprülü. Fazıl Mustafa había sido la pieza clave de la recuperación otomana, un brillante comandante que intentaba estabilizar tanto el sistema militar como el administrativo. Su repentina muerte creó un vacío de liderazgo que el imperio luchó por llenar. Entre 1691 y 1697, ningún comandante pudo igualar su eficacia en el campo de batalla. Los grandes visires iban y venían en rápida sucesión, y las fuerzas otomanas carecían del liderazgo necesario para recuperar el terreno perdido. La estabilidad solo regresó cuando Amkazade Hüseyin Pasha, sobrino de Fazıl Mustafa, asumió el cargo en 1697, momento en el que el control de los Habsburgo, música, estaba firmemente afianzado, sentando las bases para el Tratado de Karlowitz. En otras palabras, Slankamen no solo decidió el resultado de una sola batalla, reformó el equilibrio de poder, música, en Europa Central. Los Habsburgo emergieron no solo como vencedores militares, sino también como amos políticos de Hungría y Transilvania, mientras que los otomanos entraron en un periodo de inestabilidad del que les costaría años recuperarse. La batalla fue un brutal recordatorio de la rapidez con la que la fortuna música podía cambiar en la era de la pólvora, el liderazgo y la resistencia humana. La batalla de Slankamen, librada el 19 de agosto de 1691, se erige como una de las 3 derrotas más decisivas
que sufrió el Imperio Otomano a manos de los Habsburgo entre 1683, música, y 1697, junto con Mohacs en 1687 y Senta en 1697. Pero Slankamen fue más que una victoria táctica. Fue, en muchos sentidos, la última oportunidad real del Imperio Otomano de cambiar el rumbo en Hungría durante la Gran Guerra Turca. Sin embargo, la brillantez de Luis Guillermo trascendió las meras tácticas de combate. En lugar de perseguir a un ejército otomano en retirada hacia territorio potencialmente hostil, se centró en la consolidación. El asedio de Nagyvarad y la estabilización de Transilvania fueron sus prioridades estratégicas. Al consolidar estos territorios, aseguró el control duradero de los Habsburgo sobre Hungría, Croacia y Transilvania, estableciendo una frontera fortificada a lo largo del Danubio. Para Luis Guillermo, sin embargo, la gloria en el campo de batalla no se tradujo en recompensa política. Aunque celebrado como el salvador de la cristiandad y ascendido al rango de mariscal de campo del Reich, se le negó el título principesco de elector, reflejo de la política cortesana de los Habsburgo, que a menudo buscaba impedir que los líderes militares acumularan una influencia excesiva, incluso tras obtener victorias decisivas. Mientras tanto, en el bando otomano, la recuperación resultó mucho más difícil de lo que nadie en Estambul esperaba. La muerte de Fazıl Mustafa Köprülü en Slankamen no solo significó la pérdida de un general, abrió un profundo vacío en la estructura de mando del imperio. Köprülü había sido uno de los últimos líderes otomanos capaces de combinar reforma, disciplina y competencia en el campo de batalla. Cuando cayó en 1691, no había nadie preparado para asumir su cargo, y esa brecha no duró apenas unos meses. Se prolongó durante 6 años. De 1691 a 1697, el alto mando otomano cambió de líder, pero ninguno pudo igualar la capacidad de Köprülü para organizar grandes ejércitos, asegurar las líneas de suministro e imponer disciplina a las tropas exhaustas. En teoría, el imperio aún contaba con efectivos. En realidad, carecía de dirección. Sin una mano firme en la cúpula, los otomanos fueron incapaces de lanzar una contraofensiva seria al norte del Danubio. Cada temporada de campaña transcurría lentamente, y con cada año, el equilibrio de poder se inclinaba un poco más en contra de Estambul. Y mientras los otomanos se estancaban, los Habsburgo no. Paso a paso, Viena consolidó sus logros, reparó fortalezas, aseguró rutas de suministro y perfeccionó sus ejércitos de campaña. Esta presión lenta y metódica condujo directamente a la siguiente catástrofe para los otomanos: la batalla de Senta en 1697. Allí, un ejército otomano fue sorprendido cruzando el río y destruido en una sola tarde. Esa derrota no fue un desastre aislado. Fue la consecuencia final del vacío de liderazgo iniciado en Slankamen. Senta hizo inevitable la paz. En 1699, los otomanos se vieron obligados a firmar el Tratado de Karlowitz, cediendo formalmente vastos territorios europeos. Hungría, Croacia y gran parte de Europa Central pasaron definitivamente a manos de los Habsburgo. Si se traza la cadena hacia atrás, Slankamen se sitúa justo en el centro, silencioso, a menudo ignorado, pero absolutamente decisivo. Si se rompiera ese vínculo, música, el resultado de la Gran Guerra Turca podría haber sido muy diferente. Slankamen también reveló algo igualmente importante a menor escala: el poder y el peligro de las fuerzas locales. Música. La milicia serbia, con unos 10.000 hombres, había demostrado ser indispensable en la batalla. No eran mercenarios que luchaban por dinero. Eran lugareños con motivos personales para resistir el dominio otomano. Y esa motivación se hizo evidente cuando la lucha se tornó desesperada. En Slankamen, su intervención ayudó a estabilizar un flanco que se derrumbaba
y a convertir una derrota casi fatal en victoria. Pero el éxito creó un nuevo problema. Tras la consolidación de la frontera por parte de Senta y la disminución de la amenaza otomana, la actitud de Viena cambió. Las poderosas milicias semiautónomas dejaron de ser un activo para convertirse en un lastre. El gobierno de los Habsburgo comenzó a debilitar deliberadamente estas fuerzas locales. Las unidades fueron desmanteladas y dispersadas por todo el imperio. Sus líderes perdieron autoridad. Incluso Jovan Monasterlija, otrora reconocido como héroe de guerra, fue degradado. Era un patrón imperial habitual. Se apoya a los aliados cuando la supervivencia está en juego. Pero una vez que se restablece la estabilidad, el poder central se apresura a reafirmar el control. Finalmente, el legado de Slankamen no quedó en el olvido. Hoy, un obelisco de 16 metros de altura aún se alza en el campo de batalla. Conmemora la victoria de los Habsburgo y preserva el recuerdo del apodo de Luis Guillermo. Türken Luis es un recordatorio tangible de lo brutal que fue la guerra en la época moderna temprana, de lo frágiles que podían ser las estructuras de mando y de cuánto podía depender de un solo día, una sola decisión o una sola bala. Slankamen no fue la batalla más importante de la Gran Guerra Turca. No fue la más famosa, pero fue uno de los momentos en que la historia se consolidó silenciosamente, transformando fronteras, destrozando imperios y marcando el rumbo de Europa Central para las generaciones venideras. Si disfrutaste profundizando en la estrategia, las cifras y el drama humano detrás de estas batallas históricas, hay mucho más esperándote. Las historias de Mohacs, Senta y la Gran Guerra Turca en general están llenas de giros inesperados, hazañas heroicas inesperadas y lecciones de liderazgo que aún resuenan hoy. Cuéntamelo en los comentarios. ¿Qué batalla, general o imperio deberíamos cubrir a continuación? Leí todas las sugerencias y realmente influyen en el siguiente video. Si te gustó golpear como, suscribir y activar notificaciones para que no te pierdas la próxima batalla olvidada que cambió la historia.